Oye, Ánico escénico. Hola a todos y todas, estamos acá reunidos en Asamblea Popular San Miguel de los Vilos y estamos haciendo nuestro primer conversatorio. Vamos a conocernos, vamos a dar respuesta al porqué de nuestras interrogantes, por qué estamos aquí, qué queremos hacer, dónde queremos llegar, pero primero hablaremos un poquito de nuestra historia. Estamos con los compañeros Jorge, Ezequiel, David y Charo. Ezequiel, cuéntanos un poquitito, por favor, de cómo partimos. Bueno, la trayectoria de la Asamblea Territorial, diría yo que tiene una historia, digamos, subyacente, un pequeño, digamos, una pequeña historia anterior respecto, digamos, de la revuelta popular. Sin duda, digamos, que La Granja tiene un historial político-social muy antiguo y una historia de lucha bastante grande. Hay gente, digamos, que fue desaparecida, apresada, digamos, torturada en la época del 73, pero, digamos, voy a ir dando grandes saltos, digamos, en ese sentido. Voy a ir explicando un poco, digamos, el carácter combativo que tiene la comuna y tratando, digamos, de buscar ahí algunas explicaciones de cómo, digamos, cómo ha impactado sobre las personas en la revuelta popular. Meses antes de la revuelta, habían organizaciones pequeñas que estaban tratando de impulsar demandas sociales, tratando de vincular a la comuna políticamente, de tal manera de poder desarrollar de manera conjunta una especie, digamos, de plataforma de lucha en común y una plataforma, digamos, un pliego petitorio comunal. Ahí el núcleo central en aquel momento, sin duda que entre otros, fue, digamos, la organización No Más FP. Ahí esa organización hizo mucha actividad en materia de propaganda y se notó, digamos, en la comuna. A partir, digamos, del estallido social, se produce en la comuna una especie, digamos, de proliferación de la actividad reivindicativa y en tal sentido, digamos, manifestando el descontento popular que existía por las políticas que venían desarrollándose desde los gobiernos, digamos, postdictatoriales, vale decir, digamos, tanto, digamos, desde la Concertación como de la derecha chilena, habían profundizado el modelo neoliberal y que finalmente profundizaba, ¿no es cierto?, la crisis económica, la crisis política, la crisis moral, que se veía, digamos, claramente en la corrupción, ¿no es cierto?, de casi todas las instituciones del Estado. Nadie se salvaba. Entonces la población fue acumulando esta rabia, ¿no es cierto?, que existía y que en esta larga data, en este largo periplo, ¿no es cierto?, se traducía en empobrecimiento de la población, pauperización de la población y con todos los impactos sociales y materiales que ello implicaba. Afortunadamente tenemos un segmento, un grupo, digamos, importante de etarios, ¿no es cierto?, que son nuestros jóvenes secundarios, que fueron los que dieron el punto de partida a esta situación. Ellos dieron, digamos, encendieron la mecha, mostrándole al país una vía, digamos, de desobediencia civil, en donde ellos se resistieron a pagar en el metro y utilizaron una consigna que es súper popular, ¿no es cierto?, y que la utilizamos nosotros permanentemente en nuestras actividades y en nuestras marchas cotidianas. Nosotros como Asamblea Territorial, a poco andar de la revuelta popular, comenzamos a tener un punto de encuentro. Y ese punto de encuentro fue en Avenida San Gregorio con Los Vilos, en donde se comenzaron a desarrollar un conjunto de actividades.
las primeras actividades fueron algunas velatones que se hicieron, de grupos de vecinos que empezaron a discutir las causas, ¿no es cierto?, el origen de la convulsión social, y al calor de esas discusiones, al calor de esas conversaciones, y cabe mencionar, ¿no es cierto?, que la asamblea, digamos, que partió de manera originaria, digamos, en nuestra comuna, fue en el sector, digamos, de Millalemo. Ellos, digamos, también nos apoyaron en cierta medida a que nos pudiésemos organizar también territorialmente. Ellos participaron, ¿no es cierto?, entregaron algunas orientaciones de carácter político, de carácter social, de carácter organizacional, y los vecinos empezaron a encontrar sentido el hecho de organizarnos, porque ahí nosotros nos encontrábamos como vecinos y en donde también nos encontrábamos con elementos comunes y problemáticas comunes. Por lo tanto, empezó a surgir la idea, digamos, de darle una mayor organicidad. Y a partir de eso, digamos, empezaron en el mes de octubre, yo diría ahí me corrigen los compañeros, casi en la segunda o tercera semana de octubre, empezamos a tener nuestras primeras reuniones en la misma esquina que señalé antes, en San Gregorio con Los Vilos, y luego en algunas sedes, digamos, que vecinos, digamos, nos prestaron. Una de las cosas que nosotros tratamos, digamos, de profundizar era en tener, digamos, por lo menos algunas formas de funcionamiento, una forma de organicidad, una periodicidad, y también elementos que nos iban a permitir cohesionarnos. Entonces eso se transformó en una especie, digamos, de declaración de principio, en donde nosotros efectivamente pudimos, digamos, en esas declaraciones de principio, en esos acuerdos que nosotros llegamos, pudimos establecer algunos objetivos importantes, primero en reconocernos como Asamblea Popular Autoconvocada, que en donde nosotros, digamos, la forma de funcionamiento es una forma transversal, horizontal, y tratando, digamos, de que los partidos políticos tradicionales, digamos, o los partidos políticos tuvieran una menor incidencia en cuanto a la conducción, que la conducción fuera, digamos, consensuada por todos. Por eso se declaraba también que éramos apartidistas. Los objetivos, digamos, que tiramos ahí, voy a mencionar un par de objetivos, ¿no es cierto?, era rescatar y construir la identidad territorial de San Gregorio, generar espacios de autoformación popular, por ejemplo. También nos declaramos como antipatriarcales, reivindicando las luchas femeninas y dándole el rol a la mujer, digamos, que corresponde en derechos y en justicia. También, digamos, generamos, digamos, una línea de trabajo de intereses prioritarios en función de las demandas sociales, y ahí mencionamos el proceso constituyente y la organización territorial. Fueron 3 hitos importantes a través de los cuales nosotros hemos estado permanentemente insistiendo sobre estos temas. Luego, a partir de eso, participó bastante gente, digamos, que quiso organizarse, que quiso, digamos, manifestar su presencia, manifestar, digamos, su voz. Desarrollamos un conjunto, dígame. Compañero, mira, acá lo que estamos viendo en este momento, no sé si lo pueden ver, me gustaría que la compañera Chari nos comentara un poco, porque esta es la primera junta que tuvimos como asamblea. Es el día 27 de octubre, efectivamente, como mencionabas, del 2019, y esto es el punto de encuentro en la esquina. Sharon, ¿qué recuerdas tú de ese día? Bueno, aparte de que hacía mucho frío, fui muy abriga. La verdad es que fue con una amiga que en este momento está en Argentina, nos empezamos a whatsappear y empezamos a comentar que en verdad esto estaba mal, que estábamos sintiendo que estaban pasando a llevar al pueblo y a todo lo que tenía que ver con esto de los jóvenes. Entonces me dijo, pucha, Charo, no sé, hagamos algo, juntémonos. Ella en realidad tenía como un poco más de conocimiento al respecto, me dijo, hagamos una asamblea, donde lleguen los vecinos y veamos qué podemos hacer. Y nada, pues hicimos el primer afiche, lo subimos a las redes sociales, más o menos de acá de la comuna, y la verdad es que
tuvo una acogida muy buena en el público, llegó muchísima gente de alto rango etario, había adulto mayor, habíamos jóvenes, y habían, bueno, de todo rango de edad, desde los 20 hasta los 60. Y en verdad fue algo muy bonito, un encuentro de, ¿cómo lo puedo decir? Que todos teníamos algo que decir, todos teníamos un dolor o algo que nos estaba molestando, y que en realidad los jóvenes estaban representando lo que muchos de nosotros estábamos sintiendo a través de todo este tiempo, que tenía que ver con la salud, con la educación, con las AFP, con las pensiones, con todo que está siendo un sistema que, nos está pasando a llevar como seres humanos más que nada. Así que fue un bonito encuentro el que estemos acá aún. Me parece que ese día dio el puntapié para que tengamos una organización territorial en la cual nosotros seamos los que llevemos adelante el trabajo, que no tengamos que ser mandatados por nadie, sino que podamos organizarnos a través de los vecinos y a través de nosotros mismos, y levantar el territorio organizando todo tipo de feria, de apoyo a la comunidad. Así que eso puedo contar como la primera experiencia que tuvimos de la primera asamblea ahí en San Gregorio con los Vilos. Vale, muchas gracias, compañera. Compañero Jorge, ¿recuerda usted esta instancia? Lo que estamos viendo es la primera velatón en memorial a los caídos y caídas en la lucha. No sé si nos puedes comentar de esa situación en particular, bajo qué contexto, y cómo se organizó, cómo llegamos a algo tan, tan lindo de algo tan triste. Tienes que encender el audio. Ahí sí. Ahora sí. Hay que, lo que estaba diciendo es que en ese momento era todo extraño, como que se repetía la historia que uno sabe, digamos, o recuerda, digamos, del 73, cuando estaban esas fotos, digamos. Esas fotos son impactantes porque no eran fotos del 73, 74, eran de ahora, era de hace unos días, donde habían fotos que las pusimos ahí, igual que las agrupaciones de ejecutados, de detenidos desaparecidos, pero estas eran fotos del estallido en ese momento y rebelión posteriormente, porque ya fue estallido ese día, digamos. Y fue extraño la sensación de recordar, de rememorar tristemente lo que había ocurrido, no sé, pues 30, 40 años atrás. Y hacer las mismas velatones, sí, fue impactante, digamos, porque lo estábamos viviendo en ese momento, en ese instante. Y con esas personas que habían, creo, no sé, ya habían por lo menos 2 muertos, los otros eran detenidos, pero me acuerdo que ya habían muerto, no estoy seguro, en esa fecha. Y fue impactante, o sea, era de hace unas semanas. Y eso lo seguimos replicando. No sé si en esa fecha o antes y después, o después, también lo seguimos poniendo para que no se olvidara, porque para que no se olvide que esa fue la cantidad, digamos, de caídos que tuvimos. Fue, sí, por una parte penoso y por otro lado, digamos, volver a esos tristes recuerdos, digamos, del golpe de Estado. Digamos. Efectivamente, compañero, es una historia lamentable, es algo que creíamos pasado y que en realidad es presente y que no queremos que sea futuro. O sea, finalmente, el por qué estamos aquí hoy en día tiene que ver con eso. Luego, bueno, en el desenlace y en el desarrollo de la asamblea, como podrán recordar,
se generaron nuevas instancias de reunión y empezamos a articular con más vecinos y vecinas. ¿Qué me podrías comentar de eso, David? Y activar el audio también, compañero. Ahí sí. Bueno, nos empezamos a articular acá en el territorio, empezaron a sumarse hartos vecinos a estos cabildos, a esta asamblea abierta acá en San Gregorio. Se sumó gente de otros barrios igual que llegaron a acompañar, a sumarse, y fue una muy buena experiencia. Yo no había participado políticamente nunca en nada y me sumé para informarme, para culturizarme, para apoyar y para, ¿cómo se llama?, para avanzar en este proceso que se está viviendo. Se salieron a la luz todas estas trancas que te pone el gobierno para poder avanzar, para poder salir adelante, y lo fuimos dando cuenta que no éramos pocos, éramos muchos, éramos casi todos los que estábamos viviendo estas situaciones eh, en materia de salud, educación, y se fue conversando y, como decía Charo por ahí, se vio que se empezaron a sumar jóvenes, adultos mayores, y, y se fue mezclando todos estos conocimientos que tiene la gente adulta que ya pasó por esto ¿cómo se llama?, de una dictadura, de estas cosas terribles que están dispuestas a hacer estas personas por seguirnos cagando a todos, ¿no? ¿Cachai? Por su bien propio, y, y fue como el momento que dijimos, basta, hay que cambiar esto, y hay que estudiar y ver las mejores, aprender y ver las mejores formas de hacerlo. No es fácil, no va a ser fácil, y no los vamos a cansar tampoco. No vamos a soltar la calle, no vamos a dejar de protestar hasta que veamos realmente un cambio. Y estos cabildos fueron la mejor manera de conocer al vecino, de saber los problemas que tiene, ¿cómo se llama?, de apoyarnos entre nosotros. Y fue para mí linda experiencia, pues ha sido linda experiencia, y vamos a seguir protestando, luchando y apoyando a quien lo necesite. Eso. Ese es. Correcto, como dice el compañero, efectivamente nos animamos a más, y a raíz de lo mismo es que pasamos y dimos un salto en el que solicitamos articulación, solicitamos colaboración, hicimos un llamado a, bueno, los distintos territorios, y organizamos esta actividad. Compañero Ezequiel, ¿qué me puedes decir al respecto de esta actividad maravillosa que tuvimos? Recuerda habilitar el micrófono. Ahí sí. ¿Se escucha? Sin duda que una de las proyecciones de los trabajos que tratamos, digamos, de desarrollar era poder, digamos, interactuar, ¿no es cierto?, con actividades que pudieran aglutinar a más población, a más pobladores, e ir dando a conocer lo que estamos tratando de impulsar como Asamblea Territorial, de tal manera de que el resto de la población pudiera, digamos, tomar conocimiento. Y para eso había que generar algunos hechos importantes. Y uno de esos hechos importantes fueron entre ellas, digamos, un evento central que hicimos que se llamó una tallarinata. Una tallarinata que hicimos, digamos, justo en el punto donde nosotros siempre nos congregamos. Y en ese, digamos, hecho, ¿no es cierto?, se iba a manifestar la solidaridad, la capacidad de organización de nosotros, el impacto que iba a tener en la población. Se convocó a niños, se convocaron a músicos, ¿no es cierto?, folcloristas de la zona, del territorio, gente que estaba vinculada, digamos, al mundo del arte,
y nos permitió, digamos, desarrollar una actividad muy bien, muy buena, muy eficiente, muy llena, digamos, de emociones, ¿no es cierto? Porque nos permitió ir conociéndonos entre nosotros y ver, digamos, que las capacidades que tenían, digamos, los vecinos que estaban organizándose. Y tuvo un impacto muy positivo y generó, digamos, una mayor cohesión entre nuestras organizaciones, eso sin duda, y que aún permanece a pesar de todo lo que hay hoy día. Entonces, hubo una buena valoración de eso y se entregaron los mensajes que se necesitaban. Por lo tanto, digamos, nosotros la evaluamos muy positivamente. Eso. Compañera Chari, ¿usted recuerda la instancia, como decía el compañero, qué nos podría mencionar al respecto? De la tallarinata estuvo muy buena, o sea, hubo un artista que estuvo con los niños para que la gente pudiera asistir. También apañamos ahí con sus lienzos, pintamos, y la verdad es que fue muy bonito porque nos juntamos en grupo y trabajamos lo que significa más o menos lo que es un plenario de peticiones que nosotros como pueblo le exigimos al gobierno de que, que las cubra y que trabaje en ello. O sea, nosotros como pueblo también tenemos que empoderarnos de lo que nosotros podemos exigir y, y estuvo muy bonito porque el debate que se genera entre los vecinos, que cada uno tiene, si bien cada uno tiene una postura, también podemos llegar a un consenso donde en temas de lo que tiene que ver de salud, sobre todo, porque obviamente en las poblaciones hay un hospital para demasiada gente, entonces la salud es algo que realmente a nosotros nos atañe eh, directamente, también lo que es el tema de la educación. Así que no, fue una experiencia súper, súper bonita dentro de todo lo penoso que venía siendo lo que veníamos pasando con las muertes de los compas ahí en la calle, sin explicación. Entonces, dentro de toda esa aura un poco triste, había y hay que seguir luchando y saliendo a la calle. Vamos a repetir que no vamos a soltar las calles por ningún motivo. De alguna u otra forma, vamos a seguir con la organización territorial que es nuestra. O sea, es la herramienta que nosotros tenemos, por lo tanto, el compañero que quiera unirse y cualquier asamblea que nos esté mirando, o cualquier compañero que nos esté mirando y quiera adherirse a nosotros o quiera saber e informarse, aquí vamos a estar para apañarnos entre todos. Así que eso. Gracias, compañero. Compañero Jorge, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cuántas personas asistieron? ¿Recuerdas más o menos? Sí, recuerdo que nosotros teníamos los primeros esbozos con respecto a hacer los conversatorios. Ahí, en la tallerinata, después que almorzamos, hicimos conversatorios en grupos. Y eso lo recuerdo perfectamente porque habían mucha gente, no sé, 60, yo no sé calcular, 60, 70, 80 personas, no sé. Y se hicieron los conversatorios en forma grupal. Y ahí nos empezamos a reconocer entre nosotros, digamos, que no era solamente yo el que tenía problemas, sino que era mi vecino, el de al frente, y éramos todos. Y teníamos la necesidad, digamos, de transmitir cuál era nuestro problema. Y eso me pareció muy interesante, el reconocernos, que no somos individuales, que somos colectivos, que somos sociedad, que somos ciudadanos y que somos deliberantes, porque en ese momento también discutimos, digamos, cuál era la diferencia. Y efectivamente las viejas prácticas, digamos, también se involucró dentro de la tallerinata, pero empezamos con la práctica a ver cómo era el tema de la horizontalidad, donde esa persona que estaba al lado mío tenía tanto derecho como yo para manifestar y directamente su posición. Y eso fue
fue interesante, digamos, en el transcurrir del tiempo, ya ahora ya lo tenemos más desarrollado, con respecto a esa horizontalidad que nosotros hacemos hincapié, esa de las vocerías que hacemos hincapié, que la asamblea es la que decide, no el representante o el dirigente iluminado. Me pareció muy interesante que nosotros todos lo empezamos a reconocer, a vivir en la práctica, y que finalmente estamos acá, seguimos después de un año, es lo mismo. Eso. Gracias, compañero. Compañero David, una pregunta. ¿Cómo se hace posible esto? Porque en el fondo nosotros acá lo que vemos y lo que escuchamos, o lo que yo escucho que relatan, también estuve presente, es que se sirvió un plato de tallarines, que hubo una actividad con niñas, que tuvimos lienzos, pero ¿cómo se hace posible esto? ¿De dónde sacamos fuerzas para esto? ¿Cómo logramos que esta actividad llegara a las 70 personas que mencionaba el compañero Jorge? Bueno, fue un trabajo de varias semanas que realizamos, en donde todos pusieron el mayor empeño en que esto saliera adelante. Fue difícil igual, pero nos conseguimos mucha ayuda para preparar lo que fue el almuerzo de ese día, en la logística que hicimos para conseguirnos las mesas. Creo que fuimos a Casa Azul esa vez a conseguirnos mesas y sillas, toldos. Bueno, fue bien complicado en tiempo alarmarnos, pero ya después, una vez que empezó a llegar la gente, ya fue como bien satisfactorio ver que tuvimos una buena concurrencia, hartos jóvenes, hartos adultos, hartos niños. Nos acompañaron ese día, recuerdo, unos chicos que hacían cuentacuentos, que estuvieron con los más peques, y fue súper bueno la jornada. No sé, llegaron los chicos con pintura, unas telas, y pudimos plasmar hartos lienzos con lo que uno sentía, y lo rico fue ver toda la gente conversando y debatiendo, dando sus posturas y sus vivencias. Fue, yo creo, muy, muy buena jornada, pero fue igual estresante en un principio sacarlo adelante, porque convertimos todo eso desde la nada. Entonces cada uno tenía su contacto por ahí y fuimos avanzando, avanzando, y fue una muy buena jornada. Yo creo que de ahí nos dio como hartas ganas, y fuimos sumando y sumando, y hicimos hartas buenas jornadas de charla, de ¿cómo se llama? De experiencia y de conversación. Vale, gracias, compañero. Efectivamente, nosotros como asamblea tenemos claridad respecto de lo que es el trabajo y la articulación, por lo cual, compañero Ezequiel, quisiera preguntarle respecto de la actividad que tuvimos como primera articulación con APLG en el parque con Barbalá. No sé si lo recuerda, lo que estamos viendo acá. Sí, me recuerdo. Yo creo que, claro, hay que hacer claridad. APLG significa Asamblea Popular La Granja, y esa es como la instancia superior en donde, digamos, se convocan todas las asambleas de los territorios, del territorio de la Comuna de La Granja. Y claro, y en ese momento nos correspondió a nosotros, digamos, el turno de llevar a cabo esa asamblea. Eso significaba implementar la asamblea, desarrollar a partir, digamos, de las tablas anteriores, elaborar las tablas, ¿no es cierto?, recibir al resto de la asamblea, preparar una logística para atenderlo, tener un espacio donde hacerlo, como el dueño de casa. Entonces, ese era un salto cualitativo del trabajo de las asambleas territoriales, llegar a una instancia, digamos, de asamblea, de concentración, digamos, de asambleas territoriales, o de una coordinación de asambleas territoriales a nivel comunal. Y una situación que se mantiene hasta la fecha. Obviamente, digamos, siempre en este tipo de cosas, digamos, hay alto y bajo, pero la idea, digamos, de tener una organización comunal
era importante porque iba a permitir que concentráramos fuerza y que en la unidad, digamos, de todos los territorios íbamos a tener, digamos, una fortaleza en ese sentido en cuanto a nuestro accionar y al desarrollo, digamos, de un pliego petitorio comunal, un accionar comunal en conjunto. Entonces, sin duda que eso significaba un salto cualitativo en la lucha, digamos, del territorio, en la lucha de la comuna. Así que, y se desarrollaban, digamos, eventos, digamos, de coordinación entre las asambleas territoriales, apoyándose entre ellas. Es decir, si había una asamblea territorial que desarrollaba una actividad, otras asambleas, digamos, iban y apañaban y colaboraban. Es decir, había un trabajo colaborativo en ese sentido que hasta la fecha se mantiene en cierta medida. Eso. Perfecto, compañero. Compañero Jorge, usted actualmente está participando como vocería de la Asamblea San Gregorio en todos los espacios virtuales y presenciales por mandato de nuestra Asamblea y con la validación de todos los miembros y partícipes de esta Asamblea. En esta articulación que comentaba el compañero Ezequiel de APLG, ¿actualmente están participando las mismas asambleas que participaban en diciembre o ha habido movimiento? Porque efectivamente sabemos que ha habido una situación de crisis, de pandemia. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, en efecto, sí se ha mantenido, nosotros nos hemos mantenido, con todas las dificultades que no solamente las dificultades de la pandemia, que es fuerte, digamos, pero sí las dificultades de llegar a articularnos como la granja, ¿ah? como comuna, que todas las asambleas que aparecen ahí, hay una más, no veo, ya, la BUSA apareció después, y claro, toda esa asamblea, nos empezamos, la necesidad de coordinarnos para hacer que funcionara, digamos, cuál era nuestros petitorios, nuestras necesidades, nuestros requerimientos. Y por eso hacíamos esa asamblea popular de todas las, como instancia de coordinación de todas las asambleas que existen y que existían en la comuna. Ha sido, hasta la fecha, nos coordinamos una vez a la semana, nos comentamos, nos juntamos, y estamos haciendo cosas con todas las otras asambleas, incluso más, estamos haciendo apoyos, sobre todo ahora en pandemia, haciendo apoyos con respecto que algunas asambleas tienen ollas comunes, que es lo que estamos haciendo, digamos. Nosotros, si no tenemos la capacidad de hacer la olla común, sí estamos colaborando con las ollas comunes, que nos parece importante. Y por otro lado, empezamos a ver que nosotros también teníamos la necesidad de articularnos a nivel metropolitano, a nivel nacional, y de hecho empezamos a buscar que efectivamente no éramos nosotros, éramos todos. Era todo Chile que estaban apareciendo las asambleas. Y por eso empezamos de alguna manera empezar a articularnos con todos. La idea es esa. La idea siempre fue, digamos, coordinarnos con todos, digamos, dentro de nuestras diferencias y deliberaciones que tenemos en cada asamblea comunal que tenemos semanal. Y estamos retomando nuevamente con más fuerza para seguir articularnos con todas nuestras asambleas que tenemos en la comuna. Gracias, compañero. Compañera Chari, ¿usted qué me podría comentar respecto de esto? Bueno, es como un compilado de lo que estamos viendo de actividades e instancias del mes de diciembre del 2019. No sé si lo notarán ustedes. Yo percibo como la rapidez del tiempo se percibe en estas gráficas o en estas imágenes. No sé si le pasa lo mismo a usted, compañera. ¿Le pasó la máquina el tiempo? Sí, la verdad es que tuvimos meses donde, sobre todo diciembre, muy activo, tuvimos muchas actividades, el tratar de buscar explicación acerca de cómo nosotros, trabajando en territorio, podemos o podríamos llegar al gobierno a decirle, oye, en verdad, nosotros también tenemos voz, también tenemos algo que decir. Y
Bueno, entre eso, obviamente el 8 de diciembre, creo que con Barbalago en el Tao tiene que ver con que estuvimos organizándonos con la CAT, Coordinadora de Asambleas Territoriales, y nosotros fuimos la casa en ese día. Y fue muy bonito porque ahí llegaron asambleas de todo, bueno, de gran parte de Santiago. Eh, Nombre exactamente en este momento no recuerdo, si alguien me puede ayudar. Bueno, llegamos obviamente las de la granja, pero había muchas otras asambleas del barrio Yucay, creo. Ese día yo llegué tarde porque tenía hora médico, pero más o menos eso es lo que recuerdo. También trabajamos con los mismos compañeros que tenían algún oficio eh, para poder apoyar a la gente, sobre todo con el tema de primer auxilio y trauma ocular, que era lo que estaba pasándole a los compañeros que salían a la Plaza de la Dignidad. Entonces, había mucho que hacer, mucho que decir en cuanto a cuidarnos y también a tratar de llegar a la gente en, en, en eso. Ahí está la pregunta, ¿qué es y cómo se puede cambiar y qué podemos hacer con la Constitución? O sea, todos nos preguntábamos qué era la Constitución, me incluyo, porque en verdad eh, me declaraba muy ignorante respecto al tema. Entonces, este proceso de aprendizaje y de ir interiorizándome en lo que tiene que ver cómo se maneja el país y cómo, no, cómo esa constitución hecha bajo un régimen de dictadura todavía nos sigue rigiendo, es que tenemos que encontrar las respuestas para poder organizarnos y de manera que nosotros siempre tengamos voz frente a lo que son más o menos como las instituciones que nos dominan en realidad, porque llega a ser una dominación en donde nosotros solamente somos como soldaditos y eso creo que ya no puede seguir así. Ya no somos Gracias, soldaditos. compañera. Gracias, compañera. Compañero Ezequiel, ¿qué nos puede comentar usted respecto de este último tema o este último punto que comenta la compañera respecto de la Constitución? Escuchamos mucho que hay que cambiarla, que hay que quemarla, que hay que votarla. ¿Por qué? Bueno, en realidad, de hecho, en nuestra declaración de principio aparece ese tema. Eso significa que nosotros, en paralelo, en conjunto con las demandas que surgían del punto de vista de las demandas económicas, las demandas materiales, empezaron a surgir las demandas políticas también. Es decir, nos empezamos a dar cuenta que en el estado actual de cosas en el país era un segmento específico, un sector social el que nos tenía, digamos, oprimido y que se había dotado de un conjunto de elementos legales también, legales, estructurales, materiales, para poder, digamos, ejercer, digamos, este control. Y que representaba el 1% de la población, que son los más ricos. Y ellos, digamos, son los que hacen las leyes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, había que entrar a meterle mano a un elemento que era la piedra angular de uno de los poderes, digamos, que tenía, digamos, estos sectores minoritarios que controlaban al 99,9% de la población. Entonces empezamos a ver el tema, digamos, de lo que era plantearse, digamos, un cambio radical absoluto de la Constitución política del año 80, que era ilegítima en su origen y en su aplicación. Todo eso todo el mundo ya lo sabía en el ámbito académico, y tratamos, digamos, de aterrizarlo a la población. Y a partir de ahí empezamos a trabajar y a educar a nuestra población en esas materias. E instalamos la idea, digamos, de que se hiciera una asamblea popular constituyente, porque el soberano, ¿no es cierto?, es el pueblo en general. Cuando hay corrupción, cuando hay un estado moral catastrófico, ¿no es cierto?, cuando las instituciones no funcionan, la reserva fundamental es la población, es el pueblo en su conjunto. Ese es el soberano, ese es el poder originario. Por lo tanto, a partir de ahí tendrían que instalarse una nueva constitución política
con la participación de la gente, del pueblo en su conjunto, y ver todas las formas organizacionales. Las asambleas territoriales son un espacio para eso, para poder deliberar y establecer la demanda popular máxima o mínima para poder, digamos, para una nueva constitución política. Eso. Gracias, compañero. Vamos a seguir avanzando entonces con este recorrido histórico-gráfico que estamos haciendo. Acá podemos ver, bueno, dentro de esta articulación que todos compartimos como muy relevante, estuvimos apañando en espacios dentro de la comuna. Este fue un pasacalle que hizo la Granja Norte, y nosotros como asamblea estuvimos presentes junto con otras asambleas también propias de la APLG. Compañero David, ¿qué es esto que estamos viendo? ¿Lo recuerdas? Active el micrófono. Claro que sí, este fue un pasacalle que se hizo acá en la población San Gregorio, que hicimos en conjunto con Asamblea El Tranque, que también es una asamblea que participa acá en San Gregorio, en el sector oriente de la población. Y claro, tuvimos la concurrencia de otra asamblea, y por donde manifestamos el descontento que sentíamos, y donde fuimos también a apoyar a unos compañeros que estaban presos por la quema del metro, diciéndoles que no están solos, ellos también han estado luchando por las demandas sociales. Y ese día fue una jornada muy bonita, donde yo antes no había visto por acá en la población que la gente saliera a manifestarse. Creo que una vez lo conversamos, La Granja es de las comunas que menos vota a nivel nacional. Entonces, ver estos cambios políticamente, donde estamos viendo que ahora la juventud sí quiere hacerse partícipe de este cambio, fue muy bueno. Y tuvimos un término ¿cómo se llama? Del pasacalle, ¿cómo se llama? Con un escenario, con música. Igual ese día nos acompañó la comparsa Sin Nombre, que puta, Grande la NN. los compas lo he visto en distintos territorios, apañando, caleta. Después ese día igual se concluyó con la quema de Piraña. Del innombrable. Piraña. Claro. Y fue una muy buena jornada. Se expresó mucho el descontento que hay en esta población marginal, pero donde hay mucha gente buena que quiere salir adelante. Estamos estigmatizados, pero la gente que vive acá sabe que no es así. Estamos todos los días tratando de avanzar, solo que este gobierno no los deja. Eso fue lo vivido ese día. Me gustaría escuchar brevemente la palabra de cada uno de ustedes, porque efectivamente fue una actividad de mucho esfuerzo, mucho trabajo en conjunto con la Asamblea del Tranque y con todas las asambleas de APLG que convergen en APLG que nos acompañaron. Jorge, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia en ese caluroso día de diciembre a las 5:30 de la tarde? Cuéntenos, por favor. Exactamente, y terminamos, en la noche terminamos quemando al innombrable, como decía David. Sí, efectivamente, y claro, y ahí se reconoce que la gente sí quiere participar, lo que pasa es que no participa porque era lo mismo, era una cosa u otra. Y empezar a recordar, digamos, viejas que la consigna para nosotros ya era vieja, no son 30 pesos, son 30 años, y efectivamente eran 30 años, porque el último plebiscito fue el 89, el plebiscito
no estoy confundido, ¿eh? El 88 fue el plebiscito del sí y el no, y el 89 se hizo otro plebiscito el 30 de julio, que fue por las 54 reformas, que entre esos quitaba hacer plebiscito. Y entre esos, que fue un pacto que hubo y que, bueno, estaban todos de acuerdo. Entonces, fue muy, muy, muy bonito estar ahí y la cantidad de gente, y que terminamos en ese no sé qué es lo que, donde se ensancha la calle, con un acto, y terminando ahí con la quema del innombrable. Sí, fue eso de juntarse con gente, de estar con la gente, que no somos nosotros nomás, somos muchos. Eso fue, y ya habían pasado, en ese tiempo ya era 28 de diciembre, o sea, habían pasado muchas cosas, demasiadas, en poco tiempo, digamos, en menos de 2 meses. Sí, pareciera que fuese hace mucho tiempo, pero no, fue hace poco. Compañero Ezequiel, su experiencia, ¿cómo fue frente a la misma actividad? ¿Cuántas personas llegaron? Sí, yo creo que fue bastante gente. Yo no sé, no tengo una estimación muy redonda. Yo creo que habían 600 y tantas personas, eh, o más podrían haber sido. Que gente que se iba incorporando en la medida que íbamos marchando, se iban incorporando. Llegaron grupos de cleteros, que se llaman de cicleteros, que venían de distintos lados. Nos apañaron mucho otras organizaciones de la comuna, que le dieron bastante vida a esa actividad. Fue una actividad muy significativa, porque nosotros, como decía un compañero, reivindicamos a los compañeros que estaban detenidos, que sus detenciones eran injustas y que exigíamos su libertad. Y eso, digamos, quedó instalado en la comuna, porque la comuna de La Granja ha sido bastante golpeada en ese sentido. No solamente, digamos, hay gente que está detenida, sino que hay gente que fue herida por las fuerzas represivas, y hubo también, digamos, mucho, y hasta la fecha, digamos, muchos locales que fueron quemados, sospechosamente quemados, gente que murió en esos incendios, y se vivieron muchas cosas. Pero en ese mismo día estaba la alegría. Hubo mucha alegría, como una especie, digamos, de despliegue del entusiasmo de la población, porque finalmente se remató con una especie, digamos, de exposición de bandas que tocaron y cantaron, y finalmente, digamos, se remató con la quema de Piraña. Pero fue una actividad muy, muy, muy valiosa, que demostró también, pues, siguió demostrando que la organización era muy importante, la presencia en el territorio era importante, porque San Gregorio era una población como un poco apática, le costaba salir. Y con estos hechos, con estos hitos que nosotros hemos estado mencionando, la población ha ido adquiriendo conciencia. Si bien, digamos, no son exuberantes, digamos, en las salidas, pero sí apañan en muchas cosas. Apañan, digamos, con contribuciones, digamos, a veces anónimas, pero están ahí. Yo creo que fue una de las tantas experiencias que demostraban el nivel de organización que nosotros íbamos adquiriendo con cada vez mayor. Eso. Gracias, compañero. Compañera Chari, cuéntenos. ¿Estuvo bueno el carrete o no estuvo bueno el carrete? No, ese estuvo bueno. Yo creo que era el momento perfecto, porque veníamos, como dice Jorge, bueno, y todos los compañeros, que habíamos estado acumulando mucha rabia al ver compañeros caídos, al ver tanto montaje no sé cómo decirlo, como los pacos, güey. Entonces era demasiado, había demasiado, yo tenía demasiada energía, mala vibración. Entonces el, la manera que tiene el pueblo de sacar toda esa rabia y esa ira, es también contagiando de otra vibra que tiene que ver
con el apañe entre nosotros como vecinos, como compañeros, como mujeres, disidencia, sobre todo de las asambleas que nosotros estamos como organizándonos acá en la comuna de La Granja, que son varias y hay harto trabajo que por eso nosotros decidimos hacer este en vivo donde hablamos de nuestra asamblea, pero también queremos hablar de lo que hacemos en conjunto, porque esto no podría ser posible solamente nosotres, sino que es posible en conjunto y apañándonos entre todos. Estuvieron las chiquillas de la Violeta Sur, que también andan apañando en varias actividades, esto la asamblea del tranque, la asamblea Metro La Granja, la asamblea de la esquina, la asamblea de Granja Sur, o sea, habían la de la Yungay también, o sea, había demasiada gente comprometida y ahí botando la mala vibra para poder seguir trabajando con otra energía para la gente, porque uno en realidad no trabaja para uno mismo, no hace este esfuerzo para uno mismo, sino que por un colectivo. Así que ahí vamos siguiendo apañando en todo lo que venga. Gracias, compañera. Bueno, vamos a seguir avanzando en este recorrido por lo que fue nuestra asamblea, o es nuestra asamblea y lo que hemos vivido desde el 27 de octubre a la fecha, en el fondo. Vamos a ver qué más podemos recordar. Oh, esto que lamentablemente tenemos que recordar. Quiero pedirle particularmente a nuestro compañero David que nos hable de esta instancia, bueno, como asambleas, tanto la asamblea Sangollo con los Filos como las asambleas que convergen en APLG, nos enfocamos en ayudar en un bingo solidario frente a un incendio que afectó lamentablemente a la población San Gregorio. Y nuestros compañeros particularmente se vieron muy afectados, sus familias, porque el incendio afectó a sus casas. David, cuéntanos, por favor. Bueno, en esta actividad donde participamos llegó mucha gente en ayuda de las familias afectadas en este incendio que ocurrió una noche antes de Año Nuevo, creo que fue de 30 para 31, la noche, donde tristemente falleció una familia, una pareja joven de casi 38 años más o menos, con sus 3 hijos, y donde en la casa de mi suegra se vio pequeñamente afectada, era colindante a estas 4 casas que fueron siniestradas y, ¿cómo se llama? Donde fue una pérdida total para 17 familias que vivían en esos 4 sitios, y donde fue súper importante la ayuda de la población y de la comuna en general. Llegó mucha gente ese día, llegaron asambleas y mucha gente con ganas de ayudar. Fue una jornada que se hizo ahí mismo en la cancha de los Talabarteros, en San Gregorio con 4 Oriente, donde se incendiaron estas casas y, como te digo, llegó demasiada gente a ayudar. Era ayuda tras ayuda tras ayudas, toda la gente ofreciéndose en qué podían hacer. En nuestra parte como asamblea ayudamos en los puestos de papas fritas, llegaron muchos grupos y fue una jornada muy, muy gratificante, pero a la vez dolorosa para la gente de ahí, porque la ayuda nunca es suficiente. Estuvimos trabajando, yo creo, como hasta marzo, abril, y ahí recién se pudieron parar las media aguas que se regalaron, pero esos 3, 4 meses la gente tuvo que irse a vivir a otras partes, donde familiares, y costó mucho. Son sitios grandes, se tuvo que hacer todo desde cero, ni una casa tenía pandereta
lo que hizo más fácil que el fuego se propagara. Y fue algo, o sea, yo estuve combatiendo el incendio como, no sé, desde las 2 hasta las 6 de la mañana, después me quedé ahí porque habían focos que ya a las 9 de la mañana se volvían a prender focos de incendio, no sé, no dormí hasta el otro día en la noche ahí y fue terrible. Bueno, sin duda, compañero, es una experiencia que claramente saca lo mejor de nosotros y lo peor de nosotros a la vez. Triste situación, lamentamos la pérdida de los vecinos y vecinas que lamentablemente perdieron la vida en ese momento. Compañero Ezequiel, ¿qué opina usted respecto a esta situación? Nuevamente podemos ver en ello un ejemplo de, el compañero menciona 4 sitios y 18 familias, si mal no recuerdo, corríjanme. Sí, Estamos correcto. hablando de hacinamiento dentro de la población. Correcto. Nosotros, digamos, con anterioridad al estallido, ¿no es cierto? Ya este proceso, digamos, de rebelión que hay, habíamos visto que La Granja, digamos, es una de las comunas más pobres que hay en este país. El presupuesto, digamos, que tiene, fundamentalmente lo extraen del Fondo Común Municipal. Por lo tanto, digamos, la comuna, digamos, no genera sus propios recursos. Y entonces, digamos, está altamente densificada, digamos, hay muchos allegados y los resultados son estos que acaba de señalar el compañero. Pues, a veces incendio, digamos, un incendio genera, digamos, la quema, digamos, en cadena de un montón de casas que son de material ligero y no hay cómo pararlo porque además hemos detectado que los grifos que existen en la comuna, muchos de ellos, digamos, no, lisa y llanamente no funcionan. Entonces tampoco, digamos, hay un mapeo, no hay una coordinación entre bomberos y la municipalidad, entre bomberos y y aguas andinas. Y eso no solamente ocurre aquí, sino que ocurre en conjunto de comunas aledañas, por ejemplo, San Ramón, La Pintana, El Bosque. Y bueno, en San Gregorio y específicamente y en la comuna de La Granja es habitual, digamos, que se produzcan, digamos, incendios por descuido o generalmente por instalaciones eléctricas mal hechas. Entonces, sin duda, digamos que es parte, digamos, de la violencia del sistema. La pobreza en la que nosotros vivimos nos golpea de esa manera. Por lo tanto, digamos, está dentro de nuestras demandas, dentro de nuestro pliego petitorio. Gracias, compañero. Vamos a seguir revisando nuestra historia y acá nos encontramos con la siguiente actividad. Compañero Jorge, ¿qué nos puede mencionar respecto de esto? Anfitriones de APLG en la esquina de San Goyo con los Vilos, ¿lo recuerda? Sí, estoy haciendo memoria ahora. Claro, ese mismo día hicimos un pantallazo, creo. No sé si fue el mismo momento que hicimos el pantallazo. Esta es la primera del 12 de enero. El ¿Dónde está pantallazo vino después. Ah, ya, sí. Aquí está, domingo 12. Claro, fue la PLG donde nosotros como anfitrión para reunirnos y coordinarnos con todas las otras asambleas de la comuna, resultamos ser como anfitriones. Anfitriones para discutir, deliberar de lo que teníamos que seguir demandando, haciendo. Y en ese momento, claro, hicimos muchas cosas y empezamos a articularnos en forma tan fuerte que incluso llegamos, no sé si fue después, que incluso pudimos hacer una demanda así con comisiones, con todas a la asamblea que llegamos ahí en la escuela de Casa Sur. Correcto. Donde deliberamos en cada asamblea, de la coordinadora de toda la asamblea. Y hacíamos propuestas. ¿Perdón? Perdón que lo interrumpa, compañero. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo hacemos que las personas lleguen? ¿Cómo es la parte técnica detrás de esto, me refiero? Porque en el fondo yo veo así, contando rápidamente en esta fotografía que no muestra todo el panorama, 20 personas. ¿Cómo hacemos para que 20 personas converjan en esta esquina?
Sí, bueno, primero lo que se ha mencionado, esa esquina era la donde nosotros nos articulábamos como asamblea, ¿no? Ahí hacíamos. Y en algún momento dijimos, tenemos que articularnos con las otras asambleas y llegamos a empezar a reconocer otras asambleas que estaban en otros sectores dentro de la comuna. Y ahí comenzamos a hacer, digamos, esta coordinación. Y efectivamente, en una de las tantas asambleas que nos juntábamos los días domingos, fuimos anfitriones de las demás asambleas. Y ahí deliberábamos, ahí discutíamos lo que íbamos a hacer en conjunto. Y por eso fue muy interesante esa forma de articularnos. No sé cuántas asistían, pero asistía mucha gente y ellos además informaban en sus territorios, digamos, que estaban a los alrededores de nuestra asamblea. ¿Qué tiene que hacer una persona para participar de una asamblea? Así como yo, vecino que no conozco de asamblea, ¿por qué participo en una asamblea? Claro, una de las cosas que con el tiempo empezamos a reconocernos, bueno, no con el tiempo, sino que todos empezamos a hablar el mismo idioma con respecto a de la horizontalidad y que estas asambleas son abiertas a los vecinos. O sea, no hay que hacer una membresía, no tenemos que hacer llenar una ficha para estar ahí y conocernos. Son abiertas para cualquier vecino. Y es por eso que lo hacíamos en forma elocuente, que fuese ahí en esa esquina donde nos juntábamos y podría llegar cualquier persona y que discutiera, que deliberara y que aportara su opinión, su visión. Entonces, por eso las asambleas per se, digamos, por esencia, son abiertas a todos los vecinos. Nosotros no somos un grupo de elegidos, digamos, que no. Son todos los vecinos que están en la asamblea. Y por eso el nombre de asamblea. No somos ni nada especial, digamos. Más que un grupo de vecinos que tratamos de ponernos de acuerdo. Y deliberar, sin duda. Correcto, gracias, compañero. Seguimos avanzando por acá y podemos ver la articulación con la CAT. Esta es la primera instancia de la CAT comunal, o la CAT en la comuna, la presencia de la CAT. ¿Qué es la CAT, compañero Jorge? Y después la palabra del compañero Ezequiel respecto de la experiencia, por favor. Sí, en ese momento nosotros empezamos en forma, ya nos articulábamos dentro de la comuna, pero como nosotros sabíamos de la existencia de toda la región metropolitana, distintas asambleas en todas las comunas, y además sabíamos que había asambleas en todo Chile. Entonces empezamos a ver las coordinaciones dónde estaban apareciendo, y efectivamente empezamos a averiguar, fuimos a la cisterna, fuimos a la zona sur, y finalmente fuimos a la CAT también, que es la coordinadora de asambleas territoriales, y empezamos a buscar coordinaciones más generales, más macro. Y entre eso conocimos la CAT, donde vimos, lo primero, digamos, su declaración de principio, y nos pareció, digamos, que era una coordinadora, no eran personas que no, eran muchas asambleas que se empezaban, al igual que en la comuna, nosotros en la Asamblea Popular La Granja, también una coordinadora territorial de toda la región metropolitana, y algunas de Valparaíso creo que había. Y vimos que esa instancia era la adecuada en ese momento, digamos, la adecuada porque coordinaba, o sea, la asamblea de nosotros era igual en derecho que la asamblea de Ñuñoa o de la Farfana, de Maipú, etc. Entonces, por eso nos empezamos a articular con la CAT. Y finalmente seguimos ahí, digamos. Pero es una agrupación de asambleas. Gracias, compañero. Compañero Ezequiel, luego tuvimos, luego de la CAT, tuvimos acá actividades todavía previos a la pandemia. ¿Qué recuerda usted de esta actividad? ¿Por qué fue esta actividad en la esquina? Bueno, el tema del pantallazo, ¿a ese te refieres tú, no? Exacto. Claro. Bueno, esta fue una actividad en coordinación con una actividad artístico-cultural en realidad, porque vino un equipo, digamos, que trabaja, digamos, de una manera, digamos, un poquito más profesional en pasar, digamos, videos, digamos. Y era una recopilación de la lucha
del estallido social, que quisimos, digamos, mostrar en nuestra esquina, digamos, ya una especie de apropiación ahí, a la comunidad, digamos, a la población, respecto, digamos, de los hechos que estaban ocurriendo hasta entonces, digamos, en el país, específicamente en la región metropolitana. Fue una cuestión muy emotiva, en donde, digamos, se muestra, por un lado, digamos, cómo la cultura, cómo el arte, ¿no es cierto?, está imbuida en la problemática social, eh, y es capaz, digamos, de denunciar, digamos, la violación a los derechos humanos. Y eso, digamos, fue yo diría, el tema central fundamentalmente de la violación de los derechos humanos que existe, digamos, hoy en día. O sea, un Estado, digamos, represor. Un Estado represor, digamos, que se enmascara, digamos, como una pseudo-democracia, ¿no es cierto?, en donde hay muertos, torturados, mujeres violadas, y eso, digamos, es lo que trató de representar ese pantallazo y lo logró con bastante éxito. Tuvimos mucho rato ahí y impactó verdaderamente. Eso. Gracias, compañero. Bueno, el agradecimiento nuevamente a los compañeros de Resistencia Visual, que fueron quienes nos prestaron el material y nos apoyaron en esa instancia. Para ir cerrando el conversatorio y un poco este recorrido histórico, nosotros tuvimos también un último intento de realizar una actividad artístico-cultural, que era la puesta de la obra Estado de Emergencia, que era para el día 22 de marzo, no sé si lo recuerdan. En esta situación de crisis COVID, de pandemia, tuvimos que suspender la actividad planificada, porque además nuestros compañeros que nos ofrecían esta obra de teatro con tanta voluntad tuvieron lamentablemente que refugiarse y resguardarse o caer en el aislamiento preventivo que muchos de nosotros tuvimos que incurrir, incluso hasta la fecha algunos de nosotros. Compañero Ezequiel, ¿cómo ha sido el post o el durante la pandemia? ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto? Para ir cerrando brevemente, 1 minuto cada uno, por favor. Aunque pareciera que la pandemia nos inmovilizó, si bien es cierto, digamos, tuvo algunos efectos, yo creo que reforzó nuestras convicciones como asamblea territorial, y el resto de las asambleas territoriales. Ha generado un gran campo de solidaridad en ollas comunes, ha surgido, digamos, una economía popular, una autonomía, digamos, en la gestión de las asambleas territoriales y de las ollas comunes, que va en directa relación de un principio político importante, que es el poder popular, una cuestión de carácter estratégico. Y ha generado, digamos, y eso se ha estado, digamos, llenando de contenido, con economía popular, abastecimiento popular, espacios liberados de autodefensa, etcétera, etcétera. Son una serie, digamos, de elementos sumamente importantes que ha venido enriqueciendo, digamos, los territorios. No sin problemas, pero lo ha venido enriqueciendo. Yo creo que eso es lo que rescato. Gracias, compañero. Compañera Chari, ¿qué nos puede decir de la imagen que estamos viendo al respecto de lo que menciona el compañero Ezequiel? Active su audio. El audio, el audio. Sí, bueno, la verdad es que nosotros, obviamente, por distintos motivos, y porque todos tuvimos que hacer cuarentena, empezamos a cranearnos más o menos qué podíamos hacer con respecto a lo que se estaba viviendo en cuanto a que la gente ya no podía trabajar, estaba quedando cesante, y empezamos a ver el surgimiento de las vías comunes, así que, y de también un poco con todo esto que estábamos pasando familiarmente, del cómo abastecernos, es que surgieron las compras colectivas, las cuales, bueno, ha sido un trabajo arduo, pero que hemos hecho con harto cariño, que hacemos compras colectivas, y con esas compras colectivas que hacemos para casas, como particularmente, me incluyo, compro verduras para mi hogar. También hay aportes de terceros que sin ningún interés aportan dinero para que nosotros podamos comprar lo que se ve ahí a,
para poder apoyar a las ollas comunes. Así que ha sido un trabajo muy bonito, que hacemos compras quincenales, lo cual en esta pandemia hemos tratado de ayudar y de aportar a las ollas comunes que han surgido desde los mismos pobladores, para los mismos pobladores que están pasando por momentos difíciles. Así Gracias, que, compañera. Compañero Jorge, respecto a lo que menciona la compañera, ¿usted tiene en la memoria cuántas ollas comunes hemos estado ayudando o aportando? Porque finalmente nosotros somos una cuota dentro de todo el tremendo trabajo que hay detrás de una olla común. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Y además, también comentarnos al respecto del cómo hacemos para financiar esto. Sí, mira, las ollas comunes que aportamos, además de vecinos, que también aportamos, que lo hacemos como decía Chari, cada 15 días, son alrededor de 7 ollas comunes, con su altibajo en el último momento, digamos en el último mes. Y ese apoyo a esas 7 o alrededor de 7 ollas comunes, nos vamos enterando, nos vamos reconociendo que efectivamente cuáles son las necesidades que efectivamente están en ese momento, que están en cada territorio, en cada lugar. Y lo cual es, si bien dentro de la miseria, dentro de la pobreza, dentro de la olla común, que es trágica, patética, es terrible, sí los podemos reconocer que somos colectivos y que nos ayudamos y que no somos individuales. Y eso nos ha servido mucho, digamos. Bueno, no solamente el aporte, nosotros podemos hacer algún aporte, pero también nos aportan, digamos, para reconocer a otros que hemos visto cómo lo ha golpeado durante este momento, digamos, difícil, muy complicado. Y qué vamos para más adelante, no sé. Gracias, compañero. Bueno, para ir cerrando, porque en realidad a raíz de las dificultades técnicas que tuvimos al inicio, perdimos bastantes minutos y ya nos hemos extendido más de lo planificado. Quería agradecerles a cada uno de ustedes por la voluntad como miembros y partícipes de la Asamblea Sangoyo con los Filos, de estar presentes en este primer conversatorio, invitar al resto de los participantes de la Asamblea, al resto de los vecinos y vecinas que nos puedan ver, a sumarse a los conversatorios venideros. Intentaremos transmitir semanalmente en nuestro canal de Facebook y replicarlo a partir del segundo conversatorio en el canal de YouTube que también tenemos como asamblea. Las palabras para el cierre, 1 minuto cada uno, el mensaje que quieran dar para invitar, para saludar, para agradecer. Partimos con David. 1 minuto. Más que nada dejar invitada a la población a que se sumen en sus territorios a las asambleas territoriales, que se informen y sean partícipes de este cambio, que en realidad va a ser algo que va a ser trascendental en esto. Ellos no quieren soltar el poder, ya lo hemos visto, van a defenderlo, pero nosotros no lo vamos a dejar, vamos a seguir en la calle protestando, diciendo nuestras demandas, y la invitación es esa, que se sumen en sus territorios, que conversen, que hablen en familia y que no callen la crueldad del sistema, ya sea en educación, salud, vivienda y en lo que lo aqueje a cada uno de los pobladores de este territorio largo y angosto. Gracias, Eso. compañero. Saludos para todos. Compañero Ezequiel, 1 minuto. Bueno, yo quiero también, igual que el compañero, invitar a la población a que se incorpore al trabajo de las asambleas territoriales, y si no se puede incorporar, que apoyen al trabajo de las asambleas territoriales. Son fundamentales hoy día porque el peso de la crisis, en 99,9% se lo ha llevado a la población común y corriente, nosotros mismos.
hemos puesto todo el peso, digamos, tanto en sufrimiento como desde el punto de vista material y económico. Así que yo los invito inclusive también a participar en la próxima conversatorio, que va a tener relación con lo que estamos diciendo acá, con el poder popular y la relación con las asambleas territoriales, que es fundamental hoy día entender ese concepto para poder salir al paso, digamos, a toda esta desgracia, a todo este sistema de dominación que hoy día existe. Eso. Gracias, compañero. Compañera Chari, sus palabras de cierre. Oh, no sé, yo lo único que quiero es motivarlo a que vengan, a que participen. Tenemos mucha idea, hay mucho trabajo, no alcanzamos a conversar, pero estamos con las huertas comunitarias, estamos con las huertas en casa, hay mucho que hacer, hay mucho conocimiento que todavía ustedes pueden adquirir y que también si tienen aportes que dar desde su oficio, desde su profesión, están súper invitados porque hay algo que no debemos soltar, más que nada, aparte de las calles, es la organización territorial, donde tenemos tanto que hacer por los niños, tenemos tanto que hacer por la violencia de género, tenemos tanto que hacer por el feminismo, tanto que hacer, hay demasiadas cosas que hacer. Faltan manos, obviamente, desde la asamblea, no podemos hacer de todo, pero queremos hacer de todo, entonces los invito a que nos hablen por mensaje interno, por el Instagram, por el Facebook, y van a ser súper bienvenidos. Tenemos los brazos abiertos para cualquiera que quiera compartir acá y quiera trabajar con nosotros. Así que eso. Gracias, compañera. Compañero Jorge, sus palabras de cierre, por favor. Sí, es que me salió un dato. Ahí sí, volví. Sí, palabras de cierre es que como dijeron anteriormente mis compañeros, claro, nosotros vamos, como había mencionado, esta es una asamblea que es abierta, que los vecinos se pueden integrar, que puedan aportar en sus conocimientos, en toda su magnitud, en toda su forma, como quieran, digamos. Pero la idea es que expresen sus diferencias, sus coincidencias, y que trabajemos juntos. Si la única forma es organizarse, y la que descubrimos es vía asamblea. Si tiene otra, bueno, habrá otra, pero esa es la manera que tenemos para ofrecer en este instante, que son las asambleas que nos parece que en este instante es la que nos refuerza como vecinos y como iguales, como pares. Eso sería mi despedida. Vale. Bueno, reiterar mis agradecimientos a los compañeros y compañeras presentes, invitarlos a participar de estos conversatorios cada martes a las 19:30 horas en el Facebook de la Asamblea. Adicionalmente, comentar que nosotros seguimos sesionando semanalmente. También son bienvenidos los que quieran sesionar en virtual. Seguimos manteniendo el aislamiento preventivo, a pesar de que tenemos compañeros y compañeras que están en la calle y que están haciendo labores que son propias de la Asamblea, como lo que hablábamos de las compras solidarias y que el apoyo a las ollas comunes. Por mi parte, darles las gracias, despedirnos y nos vemos el próximo martes. Así es. Sí, nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao. 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 Chao, chao.